con esta serie de mensajes expositivos a través de la palabra y estamos estudiando la epístola a los Hebreos. Ya llevamos algunos domingos, yo espero que sea de bendición, que usted también la analice, esta carta ahí en su casa, y la examine y miremos a ver qué podemos nosotros entender y a la vez practicar de lo que dice acá. Bien, así que yo les invito a abrir entonces la carta a los Hebreos o epístola, que es lo mismo, en el capítulo 10, el versículo 25, ahí vamos a tener listo la Biblia. Hebreos 10, 25. Bueno. Y quiero iniciar con una pregunta. ¿Dios perdona todos los pecados? ¿Todos? ¿Dios perdona todos los pecados? Es la pregunta. Creo que sí, menos uno. Hay un pecado que es imperdonable, y de eso es que vamos a hablar ahora, ¿no? Bien, resulta que el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, quiso registrar un incidente que está en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el versículo 1:19. Vamos a mirar ahí, pero regresamos inmediatamente a donde les indiqué antes, que es donde vamos a tener principalmente la exposición de este estudio. Pero en primera de Timoteo, que está un poco atrás de Hebreos, primera de Timoteo, en el capítulo 1:19, el apóstol San Pablo dice lo siguiente a la iglesia, ¿no? Y yo creo que voy a leer desde el 18. Dice el apóstol lo siguiente: este mandamiento, hijo Timoteo, porque está dirigido a Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, en el sentido espiritual, ¿no? Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces resulta que en la iglesia habían dos personajes, y aquí da los nombres, ¿no? Himeneo y Alejandro, que habían fallado, porque aquí, con mucha claridad, aquí en primera de Timoteo, donde leímos, dice que ellos habían fallado en la fe y no habían tenido una buena conciencia. Y eran un problema en la iglesia. Y parece que el apóstol Pablo oró al Señor para que ellos fueran disciplinados. Ahora, habla de dos cosas entonces que son importantes en la vida de uno y en la vida de la iglesia. La fe, la primera. Y cuando habla aquí de fe se está refiriendo a la sana doctrina, a las cosas en que yo creo, de lo que dice la Biblia, ¿no? Creemos en una doctrina, por eso se le llama también la doctrina de la fe, a eso es que se está refiriendo. Y cuando uno tiene una buena doctrina y una buena enseñanza, entonces uno hace las cosas bien y va a tener una buena conciencia. Eso es lo que está diciendo acá. Pero esas dos personas se habían desviado. Ahora, cuando uno cree en algo, uno debe también practicar eso en lo cual cree.
y así puede tener una buena conciencia. Si una persona empieza a dudar de lo que cree, corre el riesgo de que peque y dañe su conciencia también, porque se aparta del camino verdadero. Quienes no sirven a Dios con un corazón sincero y perfecto y le dan rienda suelta a sus inclinaciones pecaminosas, terminan muy mal y terminan pues confundidos y con serios problemas. Cuando se deja de creer en el Señor y uno empieza a pecar abiertamente, uno empieza a hundirse como el barco que no tiene capitán y se hunde hasta lo profundo del océano. Y por eso aquí dice que esas dos personas naufragaron en cuanto a la fe y quedaron pues mal. Entonces, este pasaje de la Escritura es para hacernos unas advertencias a nosotros y se nos habla del peligro de caer en la apostasía, porque ese es el pecado que Dios no perdona. ¿Qué es la apostasía? Ya lo dijimos en un estudio anterior. Es el que comete ese pecado, se le llama también como el apóstata, un apóstata. ¿Qué es un apóstata? Es aquel que conoció el Evangelio, conoció la verdad, pero de repente empieza a dudar de esa verdad y termina apartándose de los caminos del Señor y abandonando la iglesia. El diablo lo engaña y empieza a decir: yo creo que tal vez esto no es cierto. Lo que en las iglesias predican, eso tal vez es mentiras. A lo mejor el cielo no existe, en el infierno tampoco. Enfría su corazón, se aparta de los caminos del Señor y regresa a una vida de desobediencia y de pecado como la que tenía antes. Recuerde que Pedro dijo que le pasaba la del perro, que se vomita y vuelve a comerse su propio vómito. O el cerdo, que lo bañan, lo perfuman, pero regresa otra vez al barro, al lodo. Eso es un apóstata, alguien que habiendo dejado la vida inmunda y habiendo entendido algo del Evangelio, está un tiempo en los caminos de Dios, está en la iglesia, pero termina de la noche a la mañana abandonando lo que creyó y apostatando de la fe. Ahora, el apóstata llega a ese punto tan terrible de naufragar en la fe, cuando empieza a negar eso, ¿no? A negar su fe. Pero eso empieza con algunos pasos. Es decir, hay algunas cosas que el apóstata hace que lo llevan finalmente a esa situación triste. El primer paso es cuando empieza a ausentarse del culto, que es lo que hemos dicho hoy, ¿no? Entonces empezamos a no verlo en la iglesia. Ahora, hay situaciones especiales cuando las personas no pueden venir al culto, claro, porque estuvo enfermo, porque tiene un trabajo demasiado exigente que lo obligan, ¿no? O porque amaneció enfermo, pero el deber de nosotros que creemos en Jesucristo es congregarnos en el culto, como lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Y por eso entonces, ¿qué dice el versículo 25? Ahora sí, ahí en Hebreos 10:25, ¿qué dice? Hebreos 10:25, dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Es decir, hay algunas personas que como que van adoptando esa costumbre, ¿no? Llegó el domingo y dice: yo tengo como pereza ir a la iglesia, yo tengo otra cosa mejor que hacer, y prefieren irse a hacer otras actividades, la ciclovía o por allá o paseos con los amigos o quién sabe qué otras cosas, ¿no? O a lo mejor trabajar sin necesidad y se ausentan del culto. Eso sucede, y aquí está diciendo que tenga que tener mucho cuidado. Entonces, esa es una de las causas.
que llevan a la apostasía. La segunda es la pereza, que es un pecado, ¿no es cierto? ¿Qué es un holgazán? Una persona que es holgazana u holgazán es alguien que es vago, no quiere trabajar, es perezoso, ¿no? Entonces, a veces nos pasa eso en la vida cristiana. Somos perezosos con los deberes cristianos. ¿Cuáles? Entonces, les da pereza orar, les da pereza leer la Biblia, les da pereza la oración, claro, y les da pereza venir al culto, ¿verdad? Eso es un grave mal. ¿Quién se perjudica? No se perjudica la iglesia, se perjudica la persona por no asistir, porque deja de aprender, deja de acercarse a Dios, deja de orar y se está perjudicando gravemente. Entonces eso perjudica nuestra vida, nuestra alma. Ese es otro paso peligroso. Otro paso peligroso es una actitud cismática. Es decir, convertirse uno de pronto en la iglesia en un cismático. ¿Y qué quiere decir eso de cisma? ¿Qué es un cisma? ¿Qué es un cisma? Un cisma es una división, ¿no? Entonces llegan personas aquí a la iglesia a veces que forman una división en la iglesia. Dividen la iglesia y a esas personas se les llama cismáticos, porque están dividiendo la iglesia con chismes, con murmuraciones, con malas doctrinas, sembrando la cizaña en la iglesia y generan desorden y finalmente ellos terminan fuera de la iglesia. ¿Ese pecado tiene perdón? Sí, tiene perdón. Ese pecado tiene perdón y los otros pecados de la pereza también, si uno se da cuenta y los confiesa. Pero trae unas consecuencias muy malas para la persona que es así. Trae sus consecuencias. El pecado trae consecuencias. Hay otra cosa que puede conducir a alguien a convertirse en un apóstata, es el orgullo. Entonces a veces en las iglesias aparecen algunas personas que se creen más importantes que los demás. Tienen un orgullo vano, tienen un falso concepto de sí mismas, miran a los demás por debajo. Ese es el problema, ¿no? Y llegan a pensar que a lo mejor ellos son tan importantes y saben tanto que no tienen necesidad ni siquiera de la iglesia y terminan siendo muy flojos como hermanos en la fe porque se ausentan también del culto finalmente y eso se le vuelve un hábito. Por eso es que yo pedí oración hace un momento por eso, ¿no? Aquí yo detecto algunas personas que no han venido hoy. Y ya hay unas que llevan 2 domingos, otras que llevan 3 domingos. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Y luego viene el pecado definitivo, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Ya lo dije, es abandonar uno los caminos del Señor, abandonar la iglesia. ¿Ese pecado tiene perdón? No tiene perdón. Porque cuando uno ya termina dudando, perdiendo la fe, rechazando a Dios y diciendo, yo creo que eso son mentiras, yo no sigo allá, yo prefiero otras cosas que me interesan, ya uno está rechazando la gracia de Dios de frente, es peligroso. Nuestro Señor, si perder de vista este versículo donde estamos, ahí en Juan 6:66, ¿qué dice el Señor? Juan 6:66. Juan 6:66. Resulta que el Señor está predicando a la multitud en este pasaje, ¿no? Y les está diciendo pues que
La vida cristiana es en serio, que seguirle a Él como un discípulo de Cristo exige sacrificio y entrega y compromiso y todo esto, ¿no? Y dice que después de que el Señor les dijo eso a la gente, muchos volvieron atrás. Dice el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. No andaban con Él. Y eso pasa a veces en las iglesias. Hay personas que vienen buscando algún beneficio personal, tienen algún interés, y cuando ven que no se les da las cosas que esperaban, se retiran, abandonan la iglesia. Es decir, abandonan la adoración, porque eso es lo que hacemos aquí los domingos. Todo lo que hacemos aquí es adorar a Dios. Cuando escuchamos la escuela dominical, cuando escuchamos las enseñanzas, cuando cantamos, cuando ofrendamos, cuando somos atentos aquí, cuando compartimos todos juntos como familia de la fe, estamos adorando al Señor. Muchos vienen y no les gusta porque tienen otras maneras de pensar, abandonan la iglesia, y al abandonar la iglesia abandonan pues la adoración a Cristo. Ese es el asunto. Y volviendo allá a Hebreos, vamos a volver donde estamos en Hebreos 10, en el versículo que estamos, versículo 25, ¿no? Es muy claro. Ahora, antes de ese versículo 25 hay dos cosas que ya vimos. Están en el versículo 23. Las vimos hace 8 días. ¿Qué dijimos hace 8 días? Lo que dice el versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar. Sin fluctuar quiere decir que a veces estamos afiebrados y creemos y amamos a Dios y a veces no. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros aquí en la iglesia, considerémonos y estimulémonos al amor y a las buenas obras. Pero nada de eso uno puede cumplir si uno no se congrega, ¿verdad? Entonces, la primera cosa, el apóstata empieza a negar su fe, a tener dudas. Es algo muy complicado. Segunda cosa, evita el compromiso. Evita el compromiso. La Biblia nos enseña que si somos verdaderos cristianos, somos la familia de la fe, como lo he repetido tanto, y tenemos algunos deberes. ¿Qué dice otra vez el versículo 25? Leámoslo otra vez, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Tenemos ese deber, el uno al otro, de exhortarnos. ¿Y qué significa la palabra exhortar? La palabra exhortar tiene varios significados. No quiere decir regañar. Es más bien invitar a la persona para ayudarla, consolarla, animarla y advertirle de algún peligro que uno de pronto ve en su vida, ¿no? Eso es exhortar. Entonces, si yo veo aquí a alguien que está como aflojando y con problemas, debo acercarme a él en el amor de Cristo y decirle y explicarle y ayudarlo y animarlo y consolarlo. Eso es exhortar, ¿no? Y aquí está diciendo que nosotros tenemos que hacer eso, exhortarnos unos a otros. Ahora, la mayoría de nosotros preferimos que no nos exhorten. Nos gusta es que nos acarician, que nos adulen, que digan de nosotros que somos muy buenos hermanos y todo eso. Y no nos gusta que nos exhorten, que nos adviertan las cosas, aunque a veces se le digan a uno con amor, porque somos muy hipersensibles, ¿no? Todos queremos aparentar ante los demás que somos santos, perfectos.
Y si alguien viene a decirnos algo, no nos gusta. Si alguien viene con una exhortación, no nos gusta. Hay que tener madurez para uno recibir la exhortación y decirle al otro: gracias, hermano, yo veo que usted se preocupa por mí. Gracias por alertarme y ayudarme en esto que es verdad. Por favor, ore por mí. Creo que esa es la actitud correcta. Pero no podemos eludir eso. Es un mandato de la Biblia, exhortarnos en el amor de Cristo unos a otros. Entonces, algo que hay que hacer, que tengamos en cuenta. Y luego dice allá en el versículo 25 algo más: no dejando de congregarnos, sino exhortándonos unos a otros. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Por qué el autor dijo eso a la iglesia? Congréguense, no dejen de congregarse y de tener su culto. Estimúlense unos a otros, anímense unos a otros, ¿no? Exhórtense unos a otros, porque el día se acerca. ¿Cuál día? Bueno, resulta, hermanos, que esta carta se escribió en el año 68 después de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? El Señor fue crucificado, resucitó, y 68 años después se escribió esta carta, inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, se escribió 2 años antes de la destrucción de Jerusalén. ¿Y qué pasó? En el año 70, el general romano Tito Vespasiano invadió Jerusalén, la destruyó y la quemó completamente, y esparcieron a todos los judíos, y algunos los llevaron presos. Y a eso se le conoce como la expatriación del pueblo judío en ese entonces. Y lo que aquí está haciendo el autor es: mire, el fin se acerca. Hermanos, el juicio de Dios se acerca. Manténganse fieles, no aflojen. Y eso Jesús también lo había advertido. Si usted lee la historia, busque en la web, inclusive en la internet, destrucción de Jerusalén. Hay mucha historia sobre lo que fue eso. Fue algo terrible. Esta carta se escribió 2 años antes de esa ruina terrible que vino. Y por eso aquí dice el juicio de Dios que se acerca. Jesús también en Lucas 21 dijo algo. Lucas 21. No pierda de vista Hebreos, regresamos. Pero en Lucas 21 el Señor Jesucristo habló de algo también similar. Lucas 21, versículo 8. Entonces, ahora es al contrario. 60 años antes el Señor, antes de ser crucificado, dijo lo que está aquí. Lucas 21, 7. Dice así: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? Porque él está hablando del fin del mundo. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y nosotros ya estamos en muchos días de esto, ¿no? Cada rato aparece por ahí alguno diciendo: yo soy Jesucristo. Y el mundo se va a acabar y ponen hasta fechas algunos, ¿no? Todo eso es una vagabundería, es mentira y es un engaño. El Señor dijo: tengan cuidado. Y luego en el 9 dice: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Y luego, si saltamos al versículo 19, dice lo siguiente: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y viene lo que ya dije, es una profecía del Señor,
Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esto lo dijo el Señor 68 años antes, 70. Y en el año 70 pasó lo que ya les dije. 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella vayan, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos días son días de retribución para que se cumplan todas las palabras que están escritas. ¿Verdad? Ahí todo. Y si saltamos al 34, hay algo muy interesante que dijo el Señor también. Y eso también tiene que ver mucho con el fin del mundo también, ¿no? Pero aquí en el 34 dice el Señor a los creyentes: mirad también por vosotros mismos, para que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí el Señor habló de la destrucción de Jerusalén, pero también del juicio final que vendrá. Bueno, el caso es que la nación judía fue expatriada, Jerusalén fue destruida, los que rechazaron a Cristo también fueron perseguidos, y por eso se le llama la dispersión que sucedió en ese tiempo. Y entonces el autor dice, sabiendo que esto puede suceder y que va a ser así, en la iglesia los hermanos deben ser constantes, congregarse, exhortarse y estar preparados para aquel día. Bien. Ahora, eso que se dijo y que acabamos de leer en Hebreos sigue vigente hoy. Hoy sigue vigente. ¿Por qué? Cuando vemos todo lo que está sucediendo hoy en el mundo, debemos como iglesia estar preparados. Además, esta ciudad de Bogotá y nuestro país necesita de iglesias consagradas, necesita de personas consagradas, de miembros de verdad comprometidos y serios, porque tenemos la tarea de enseñar a las nuevas generaciones la verdad. Y las iglesias tienen que estar orando por su país, por su patria, y estar preparados. Una iglesia es una bendición para el país y la ciudad. Estar preparados no solamente porque estamos rodeados de peligros, sino también porque la Biblia dice que hay un momento en que el Señor va a venir a juzgarnos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero hay un día de prueba que todos tenemos que enfrentar. ¿Cuándo es ese día? El día de la muerte. Cuando usted tiene que morir, cuando yo tengo que morir, ¿no? Y debemos estar preparados, porque ese día se acerca. ¿Ve? Y tenemos que estar preparados cumpliendo con nuestro deber como cristianos. A medida que pasan los años, hay un dicho, ¿no? A medida que pasan los años se va acercando ese momento de prueba, la muerte de cada uno de nosotros para comparecer ante el Señor. Bien, ¿cuáles son entonces las consecuencias de ese problema tan terrible, de negar la fe, de caer en la apostasía? Miremos ahora allá en Hebreos, el versículo 26 de Hebreos 10. ¿Cuáles son los peligros? Dice 26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esto sí es lo que antiguamente la religión enseñaba, ¿no?
cuando se peca con plena advertencia y pleno conocimiento. La persona sabe lo que está haciendo. Eso es pecar voluntariamente, deliberadamente, habiendo conocido la verdad. Por eso es un pecado que Dios no perdona, ¿no? Entonces, si la persona deliberadamente renuncia al compañerismo de la iglesia, abandona la fe en Cristo, es ella la que se está perjudicando, ¿no? Y va a quedar condenada por su pecado de apostasía, que Dios no lo perdona, porque conoció la verdad y traicionó la verdad que conoció, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Dios tiene misericordia de nosotros y nos perdona y nos escoge y nos bendice, claro que sí, pero una muestra de que Dios me ha escogido o lo ha escogido a usted es que nosotros perseveramos, tratamos de hacer las cosas bien, tratamos de obedecer la Biblia y cumplir los mandamientos de Dios, eso es. Entonces, si una persona no hace nada de eso, pues entonces su fe fue falsa, ¿no? Su fe fue falsa, ¿no? Porque no perseveró en la senda de la obediencia, no fue cierto. Entonces dice aquí que si una persona cae en ese estado, ya no hay más sacrificios, porque el sacrificio de Cristo fue uno, solo. Lo único que puede perdonar los pecados de un hombre aquí en esta tierra es la sangre preciosa de Cristo. Y la Biblia dice que si alguien rechaza al Señor, lo que está es pisoteando la sangre del Señor y declarándola inmunda, porque está apostatando de la fe, está rechazando la gracia de Dios y a Cristo que murió por nosotros. Y está expuesto al castigo, porque aquí dice el versículo 27. Ya no hay más sacrificios por el pecado en esos casos, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, ¿no? Y cuando la Biblia habla de fuego, es una metáfora, una figura literaria para hablar de la ira de Dios, que es terrible. El infierno existe y por eso el infierno está explicado como ese lugar de tormento donde hay fuego, indicando, el Señor dijo, un fuego que no se apaga, ¿verdad? Es algo terrible. El juicio de Dios va a devorar a todos los que se oponen al Evangelio, a los enemigos de Dios. Entonces, si a alguien le pasa eso, que acabamos de explicar esta mañana, y se va de la iglesia y rechaza todo, eso lo que está demostrando es que no fue un verdadero creyente. Así se haya bautizado y todo. No amó realmente a Dios. Estaba en la iglesia, parecía que era un verdadero creyente, pero resultó siendo un falso hermano. Es así. Resultó ser alguien parecido a Judas Iscariote, el que vendió al Señor por plata, ¿no? Pero el verdadero creyente no hace eso, persevera, es fiel, ama a Dios, ama a su iglesia, quiere seguir, quiere aprender, quiere agradar a Dios. Entonces, hermanos, conclusión a esto. Atrás, en otro versículo aquí, que ya lo vimos, dice el autor, dice, nosotros, los que somos creyentes y serios, estamos convencidos de cosas mejores, no de semejante cosa tan terrible como el pecado de la apostasía. Pablo decía también, el que piense estar firme, mire que no caiga. Es decir, cuando uno empieza a decir, no, yo creo que yo soy uno A, soy una gran persona, yo sé ya mucho de la Biblia, y yo amo mucho a Dios, yo estoy firme, ya no necesito de la iglesia, poco, ¿no? Ya no hay necesidad de orar. Dice Pablo, cuidado, porque se está engañando, y dice, el que piense estar firme, mire que no caiga,
¿no? Asegúrese que de verdad tiene la gracia de Dios. Además que el Señor dijo otra cosa. El Señor dijo un día: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿no? Dijo el Señor, hablando del día del juicio. Dijo que en el día del juicio muchos llegarán diciendo: Señor, pero yo iba a la iglesia, yo ofrendaba en la iglesia. Otros predicadores tal vez dirán: pero yo eché fuera demonios, yo hablé en lenguas, yo di profecías. Y dice la escritura que el Señor les dirá: yo a usted no los conozco, y serán condenados en el infierno. Eso es así. Entonces, cuando uno tiene la verdadera salvación, hay que dar unos frutos. Si yo digo que soy una persona salva, que tengo la gracia de Dios, que Dios me ha iluminado y me ha perdonado, y que soy un hijo de Dios, un verdadero cristiano, pero digo mentiras todavía, soy infiel, destruyo el matrimonio, hago cosas terribles, soy ladrón, pues ahí no hay nada, no hay nada. Hay que dar unos frutos. De manera, hermanos, que una pregunta final: ¿estamos cuidando nuestra salvación? La salvación, dice la Biblia, que está asegurada en Cristo, claro, pero que tenemos que cuidarla. Uno no puede decir: yo soy salvo, ya voy para el cielo, pase lo que pase, lo cual puede ser cierto, pero no cuido mi salvación. Entonces, ¿usted cuida su salvación? Una manera de cuidarla es: no deje de congregarse, no deje de venir al culto para adorar a Dios. Usted no sabe qué bendición tiene el Señor para usted, pero si usted no se congrega, el Espíritu Santo no le va a mostrar a usted lo que Dios quiere, y entonces se está perjudicando eso usted gravemente. Por eso pregunto: ¿estamos cuidando nuestra salvación? Yo creo que uno no cuida la salvación cuando uno no ora, no lee la Biblia, peca fácilmente, la iglesia no le importa. Ahí no está cuidando ninguna salvación. Está desalejándose de Dios cada vez más y más, y está en el peligro de la apostasía. Cuidado, que Dios nos libre de no terminar como Judas, ¿no? Judas anduvo con el Señor 3 años, y parece que Judas predicó el Evangelio, visitó personas, oró por enfermos, ¿verdad? Pero finalmente dudó y vendió al Señor y lo traicionó. Fue un apóstata y fue al infierno. Eso dice la Escritura. Por eso se le llama el hijo de perdición. Que Dios nos libre de una cosa de esas. Dios nos libre. Vamos a orar, hermano. Amado Señor y Padre Celestial, muchas gracias por esta exhortación que tú nos das hoy, que tenemos que no dejar de congregarnos, no tener esa mala práctica que algunos tienen, sino ser firmes, congregarnos, porque es que los tiempos que estamos viviendo son peligrosos. Tus juicios pueden llegar en cualquier momento, no sabemos. O puede llegar la muerte y tú llamarnos a tu presencia a rendir cuentas. Y tenemos que morir con Cristo reinando en nuestro corazón. Eso es lo que dice tu palabra. Bendiga, Padre, a todos mis hermanos esta mañana que están aquí. Ayúdalos a perseverar, a ser fieles, firmes, a no dejarse engañar por Satanás, que nos mete ideas equivocadas y nos dice mentiras y nos engaña. No, no. Por eso dice: mantengamos firme
sin fluctuar la fe que tenemos, nuestra profesión. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.